necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos un nuevo vuelo emitido desde el nido de El Pájaro Observador, que ya sabéis que se oculta en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. En esta ocasión vamos a hablar de la defensa del territorio contra los polígonos eólicos, pero volviendo a mirar y a tejer redes con otros territorios en estas luchas fuera de Cantabria. Y en esta ocasión vamos a conectar nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos para volar hasta Galicia, concretamente a los alrededores del Monte Acibal, en Pontevedra, donde hablaremos con Lucas, compañero que forma parte de la plataforma Amil Sen Eólicos. En esta ocasión grabamos el programa hace unos días en el estudio de Radio Argallo, que se sitúa en el espacio Manuel Hillera, en Torrelavega, y nos acompañaron allí compas en lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria. En su compañía nos informamos y reflexionamos con Lucas sobre las luchas concretas que vienen llevando a cabo allí contra estos megaproyectos energéticos de polígonos eólicos y sobre sus experiencias y aprendizajes vividos hasta la fecha. Algo que consideramos siempre muy enriquecedor y por ello venimos haciéndolo desde hace tiempo, siempre que tenemos la oportunidad de entrar en contacto con luchas en otros territorios. Y en ese sentido, si nos escuchas desde algún lugar donde estéis en cualquier lucha en defensa del territorio, o en general queráis visibilizar cualquier lucha, cualquier movimiento, información o reivindicación, ya sabéis que podéis contar con este humilde espacio radiofónico para ello y nos alegrará mucho recibir vuestras propuestas para futuros programas. Para ello ya sabéis que podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com y conectaremos nuestro sistema de vasos e hilos desde el nido del pájaro observador hasta donde estéis. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que reemiten nuestros vuelos. Radio Mistelera en la Marina Alta, Alicante, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Cuca en Oviedo y Radio Argallo en Cantabria. Así como para quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. Bueno, y hecha esta pequeña introducción, vamos a calentar motores con un buen chute de flow, en este caso con un reivindicativo tema de la banda Tudanka Folk llamado Los Molinos. Así que nada, le hago la señal al pájaro observador para que pinche el flow cuando quiera y observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Ya están otra vez aquí, ya lo vuelven a intentar. Lo vimos tantas veces que aprendimos a luchar. Ahora vienen con gigantes disfrazados de bondad, con promesas como siempre que no acaban de llegar. Ellos no tienen problemas con pisar y destrozar. No están ligados a la tierra, solo quieren expoliar. Pero otra vez se equivocan, no lo acaban de entender. Si nos tocáis las montañas de frente nos vais a ver. Caminamos
hijas las que cuenten esta historia. Hola Lucas, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues bienvenido al Nido del Pájaro Salvador, hoy en el estudio de Radio Argallo, que estamos aquí en Torrelavega. Y bueno, te comparto que nos acompañan hoy Carmen, Diana y José Manuel. ¿Qué tal estáis? Buenas. Muy bien, buenas. Bueno, en primer lugar, en el documental Derrumbando Gigantes hablabais de las obras de un polígono eólico en el Monte Acibal, el polígono eólico Acibal, que es uno de los 3 que están proyectados en Amil. ¿Nos puedes hablar un poco, así a modo de introducción, de la situación en la actualidad? Sí, no sé si haces una presentación pequeña, pero para el que no lo sepa, yo me llamo Lucas, vengo de Amil, que es un pueblo pequeñito de la provincia de Pontevedra, en Galicia. Y bueno, desde hace unos años estamos luchando un poco contra unos 3 polígonos eólicos que pretenden construir pues unos 20 aerogeneradores de 200 metros de altura rodeando nuestra aldea. El caso es que Amil, en un momento determinado, sobre la pandemia, descubrimos que hay una serie de proyectos planeados para los montes que nos rodean. Amil está en un valle, es una población pequeñita dentro del municipio de Moraña, tiene unas 100 casas, aunque hay otras poblaciones pequeñas alrededor. Y a partir de ese momento empezamos un poco a organizarlos. La organización que hicimos ha sido desde siempre formar a la gente de la zona, explicarles que eso que les dicen de que es algo que se va a hacer no es así, que eso tiene que seguir una serie de normas y de maneras de actuar y que tiene que pasar una serie de aprobaciones ambientales y de todo tipo hasta que se pueda hacer realidad, y que esas personas que le van diciendo que le van a expropiar los terrenos les están mintiendo. Luego también empezamos con una parte de formación, que es esta que me preguntas ahora sobre el documental, en el que se explica esto mismo, y yo os recomiendo a cualquiera que quiera ver cómo funcionan este tipo de proyectos y cómo asoballan todo, que se lo vea, que es Derrubando Gigantes de Amil. Este tipo de formación iba más orientada a la gente de las ciudades. En un momento determinado, con más colectivos, o viendo el trabajo de más colectivos, se nos ocurrió que había que hacer un formato visual, corto y directo, que llegara a la gente de las ciudades que no ve esto como un problema. Como sé que hay más preguntas, te contesto a esta primera. La situación en la actualidad en Amil es que gracias a la movilización vecinal tenemos uno de los primeros proyectos parado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Por qué se paró este proyecto? Como hablaremos más adelante, porque los propios vecinos descubrimos que estaban destruyendo petróglifos para hacer el polígono eólico. Y los otros 2 proyectos eólicos presentamos unas 5.000 alegaciones a los 2. Uno observamos que ya no está en el registro eólico de Galicia, con lo cual no sabemos su estado, y otro está pendiente de que le den o no la aprobación ambiental. Las administraciones siempre son muy oscuras con el pueblo en este tipo de procesos, no con las empresas. Entonces es toda la información que sabemos. Aunque le pidamos información a la administración, normalmente pues hace silencio administrativo o simplemente dice que no te pueden decir nada. Bueno, en el documental explicabais también cómo estos aerogeneradores son modelos de 200 metros de altura que se situarían a menos de medio kilómetro de las casas. Y bueno, y además entendemos que también esto implicará unas redes de distribución importantes a nivel de infraestructura por la zona. ¿Nos puedes hablar un poco de esto y cuántas aldeas, cuánta población vive por la zona afectada? Al ser un valle, la población de nuestra zona son unas 100 casas, pero también hay otras, pues ya te digo, son pueblos pequeñitos, aproximadamente de 100 casas, los que están más cercanos a los aerogeneradores. El ayuntamiento por ayuntamientos, los ayuntamientos de Moraña y Campo Lameiro son de 5.000 y 2.000 habitantes nada más, o sea que ya te puedes imaginar cómo son luego los pueblos. Y luego ya también linda con el ayuntamiento de Pontevedra, que sí que ya pues tiene 80.000, 90.000 habitantes, que ya es más grande. Pero bueno, la cercanía de las aldeas cercanas tienen todas 100 casas o menos.
Esto es un problema para organizarse y para poder hacerse fuertes, pero peor están en aldeas más rurales en Galicia, que en las que estas empresas llegan sin oposición apenas, porque son 3 casas, de las cuales vive una persona y van con todo. En cuanto a las distancias que cumplen los aerogeneradores, en Galicia seguimos con una ley del año, creo que es 96, 94, que permite que aerogeneradores se sitúen a 500 metros de las viviendas, de núcleos urbanos, o a 200 metros de casas aisladas, lo cual puede dar a casos que simplemente para ellos es legal, y si no lo hacen es porque no les cuadra, de que tengas un aerogenerador de 200 metros a 200 metros de una casa. Estos proyectos que se están tramitando en 2024, ahora, y aún no se están construyendo, van con esta ley. Se ha hecho un ajuste, aunque no es el que se haya pedido en ningún caso por parte de los colectivos, que es restringir a 10 veces la altura del aerogenerador. Entonces, esto querría decir perdón, 5 o 10, ahora no me acuerdo, pero creo que 5 veces, creo que eran 5 veces. Con lo cual, este aerogenerador de 200 metros tendría que estar a 1000 metros de las viviendas. No tenemos todavía constancia de proyectos que estén ampliando esta distancia, e incluso los proyectos estatales que están llegando ahora tienen distancias de aerogeneradores de 180 metros a 600, 700 metros de las casas. Entonces, esa es la situación. Aerogeneradores que son moles, que son casi tan altos como la Torre Eiffel, en aldeas. Y bueno, entre la población afectada escuchábamos habitantes de la zona que reciben noticias de empresas que vienen hablando de que se les ha expropiado los terrenos. Entonces, bueno, esto es algo bastante habitual que hemos escuchado pues en parte en Cantabria y también de otros territorios. No sé si nos puedes compartir un poco cómo sentís, qué informaciones tenéis de cómo juegan las empresas con el conocimiento de la gente respecto a sus derechos y estos supuestos beneficios económicos que puede implicar proyectos como los polígonos eólicos que llegan a los territorios, y cómo ocultan también esos destrozos y pérdidas ambientales, culturales, socioeconómicas, ¿no? para los territorios. Aquí las empresas, no solo en esto, sino en más actuaciones, han ido evolucionando según los colectivos y personas se organizan y les dan un poco de batalla o descubren sus mentiras. Las primeras de las que hemos tenido constancia es venir gente desde las primeras etapas del proyecto, por varios motivos. Una, porque igual quieren asegurarse la mayor parte del terreno para la obra y tenerlo por adelantado, para tener así menos contestación social o más facilidades a la hora de realizar la obra. Y esto ha sido así. Tenemos casos dentro de nuestra asociación a los que directamente les llega una persona que se identifica como el que va a construir ahí pues una línea de alta tensión, y les dice directamente que es mucho mejor que les venda ya el terreno porque si no le van a expropiar. Es decir, usa ese miedo, esa mentira, y consiguen en muchos casos que la gente les venda los terrenos, y que sí que es cierto que si el proyecto pasa toda la tramitación ambiental, es aprobado, es considerado de interés, etcétera, etcétera, y pasados muchos años, podría ser que les expropiaran la tierra. Pero esto no es así, es decir, es como se le plantea a estas personas. Gracias a colectivos, pues por ejemplo, en este caso el nuestro, puedes asesorarles y decirles que eso no es así, que además una manera de aumentar el descontento social que tiene esto es negarse. Y en experiencias, por ejemplo, en concreto con esta cosa, y que haya pasado en nuestra propia asociación, lo que pagan por pasar las líneas de distribución, por ejemplo, que es una miseria, si tú tienes una torre de alta tensión enfrente de tu casa, como le pasó a uno de los señores que está en nuestro colectivo, a 110 metros de su casa, tiene una torre de alta tensión, le pagaban unos 100 euros por cada pie de la torre de alta tensión que vaya en tu finca. Eso es para siempre. El vuelo también paga no me acuerdo cuánto era, pero muy poquito. El caso es que a este señor lo que le ofrecían, y lo que se negó a coger, y lo que años más tarde al final tuvo que ser expropiado, le ofrecían 1/3 de lo que al final recibió.
Es una miseria, pero para estas empresas que van racaneando esto desde el principio es un ahorro. Para ellas ofrecerte 600 euros en vez de los 1.800 que tendrían que pagar si fuera expropiada, sigue siendo un ahorro. O sea, llegan hasta esos niveles, tanto mentiras como un poco pues aprovecharse de la gente. Las medidas un poco nuevas mienten o hablan sobre determinados beneficios económicos que va a suponer para el ayuntamiento, que no son tales o que sí son tales pero con asterisco. Como decir que van a hacer obra social, decir que van a tener la electricidad gratis, y estas cosas pues en ningún caso llegan a ser tan así. El otro día estuve hablando con un compañero de Castilla y León, que también tienen, como no, el problema de polígonos eólicos por todos los lados, y me decía que hay una empresa que se llama Mediación Verde, que son psicólogos y abogados que van por los pueblos intentando convencer a la gente de lo bueno que es que tengas en tu territorio un polígono eólico o lo que se tercie. Creo que mediadores verdes. Te lo digo porque es algo que todavía no... Me lo han contado el día antes de la manifestación y todavía lo tenía ahí dando vueltas, y es algo que tenemos que tener en cuenta, que está en internet, que se puede ver. Es una empresa que tiene ya varios años y que incluso le han dado premios de la Diputación Foral de Navarra y tal. Pues eso, intermediadores entre la población de las zonas rurales y las grandes empresas de energía para que lleguen a acuerdos. Entonces, bueno, es terrible, y eso tenemos que ser conscientes de que, claro, que se están poniendo las pilas, porque, claro, protestamos. Y claro, si protestamos, porque yo estaba pensando ahora mismo, Galicia, ¿cuántos años? Claro, tú eres muy joven, además, Lucas, que te conozco, eres muy joven, pero es que Galicia lleva más de 25 años sufriendo esto. Eran molinos más pequeños, pero eso, yo no sé, 25, por lo menos, yo creo. Y tiene cientos de polígonos, unos miles posiblemente de aerogeneradores, que es un territorio, como le sucede a otros, no es exclusivamente, pero como le sucede a otros, que es que está absolutamente machacado. Yo no sé si en Pontevedra en concreto, en vuestra zona, hay muchos más polígonos, pero en otras zonas de Galicia, vamos, lo que conozco está hasta arriba. No sé exactamente vuestra zona, estos 3 polígonos que es los que tenéis más cercanos, pero también teníais otros, ¿no? ¿Estáis acostumbrados a convivir con ellos? Es un buen añadido esto que estás contando, porque forma parte de esto que está preguntando Dani, de las implicaciones sociales o socioeconómicas que tienen, y el problema más gordo es que ellos tienen ese poder, ¿no? Por una parte está eso que comentabas de estas brigadas de convencimiento, y el tener ese poder, pues tienen desde la formación. En la formación donde se meten, pues realizan las empresas charlas en colegios, desde muy pequeñitos cada año a los colegios a explicarle las bondades de ese modelo eléctrico. En FP hay profesores ahora quejándose que con el cambio a la nueva FP, la asignatura de FOL, que esto es un tema muy interesante, que yo creo que da para otro programa, por lo menos en Galicia, la han cambiado por otra que se divide en 2 módulos, y un módulo va de energía, y en la formación que le han dado a los profesores se le ha dado la Fundación Naturgy desde Madrid, explicando también las bondades de este modelo energético. Este profesor nos comentaba que en la propia formación, que es lo que luego le tienen que dar a sus alumnos, preguntaba si no iban a incluir en el currículum, por ejemplo, una cosa tan obvia como el reduccionismo, es decir, como no plantear un sistema infinito y un aumento infinito de cambiar pues gasolina por hidrógeno y electricidad generada de una manera por electricidad generada de otra. Y le dijeron que no, que si quería él que explicara lo que le diera la gana. Entonces, tienen por un lado la educación montada por ahí, tienen por otro lado las administraciones, porque como en el caso de AMIL, que hablaremos más tarde, que creo que hay por ahí alguna pregunta, las administraciones se alinean con las empresas para hacer estos proyectos y se ponen totalmente de parte de ellos, y tienen pues todas estas herramientas. También, como este que comentabas tú, con todo este dinero y pasta que mueven, el año pasado en Fitur sacaron con 2 narices una web y un programa de turismo eólico, de turismo
por polígonos eólicos por España y convencieron a determinados escritores de libros de viajes que fueran a esas presentaciones y que apoyaran eso. Pues un poco conseguimos, entre otras cosas, que alguno de ellos no asistiera a esa presentación porque nos parecía pues obsceno. Y contra eso luchamos. Yo creo que al final los psicólogos lo necesitamos un poco los colectivos, porque, como tú decías, viene un poco de todos lados. Y lo último que añadías, que era que en Galicia llevamos años, la primera oleada de este tipo de despliegues no provocó tanta contestación social, pero debería. Yo creo que ahora sabemos mucho más, estamos más organizados y tenemos mucho más acceso a la información. Y es un poco la diferencia. Vale, un poco, Lucas, al hilo de esto que estáis comentando, ¿nos puedes hablar un poco más al detalle de cómo os venís organizando en esta oleada que ves que hay más movilizaciones? ¿Cuánta gente puede estar activa en estas luchas? Y bueno, en tu caso, ¿estás en la plataforma AMIL sin eólicos? Sí. ¿Y funcionáis como un único colectivo por la zona o sois un conjunto de colectivos? Pues somos un conjunto de colectivos. En Galicia, yo creo... No sabría decirte el número exacto, pero hay más de 100 colectivos relacionados con defensa de la tierra y muchos que tienen que ver con esta defensa ante macrorenovables. En nuestra zona en concreto, a mí hay una cosa que me gusta mucho, y parte de esto también que comentábamos antes, que es con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el acceso a la información, permite que un pueblo pequeñito como el nuestro, que no sabes cómo formarte la opinión, cómo acceder a los proyectos eólicos, qué pueden y no pueden hacer, todo eso, pues en Galicia, por ejemplo, la gente de Monfero Dinón fueron los primeros que pasaron ese trabajo y tuvieron a bien compartirlo con los demás. Entonces tenían, por ejemplo, en este caso, una guía muy clara de, oye, ¿qué hacer si viene un proyecto de estas características de macroeólicas a tu pueblo y quieres defenderte? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Qué tienes que hacer? Y te lo pone paso por paso. Yo creo que de ese movimiento, y en el caso de Galicia también, de la Granja de Xanceda, que creó una plataforma, porque también tenían dinero, pero creó una plataforma y se movieron bastante en su momento, consiguieron evitar un polígono eólico ahí, que da una cosa muy curiosa, que os puedo comentar luego. Pues surgió la mayoría de la información, infografías y muchas de las cosas que usamos más colectivos. En nuestra zona, por ejemplo, es Alarma na Terra de Montes, que es como 3 ayuntamientos más allá, pues empezaron a hacer mapas de los proyectos que iban surgiendo. En el pueblo de la nuestro salió Colectivo do Vento, en Amil hicimos Amil sen eólicos, entonces nos organizamos como colectivos pequeños relacionados. Conoces que es un proyecto de estas características, saber en la zona que te estás moviendo, porque además de tener conocimientos técnicos, hacerlo en tiempo, en forma, porque si no, no te da tiempo a poner una reclamación ni siquiera, hay que conocer el terreno. Entonces, eso, somos colectivos pequeñitos y no tenemos una organización pues ni global ni clara, pero sí que nos reunimos para lo que decías de las manifestaciones. Se proponen desde una asociación que es Vento Mareiro y llevamos unas 6 en los últimos 4 años, creo, más o menos. Son otra forma de intentar acercar el problema a las ciudades. Se suelen hacer en ciudades y luego también está, por otra parte, asociaciones ecologistas grandes, como son ADEGA, como es Ecologistas de Galicia, y como es Petondo Lobo, como es la Sociedad Gallega de Historia, es como es... bueno, seguro que me voy a dejar alguna, pero hay muchas que luchan desde su puesto y desde su conocimiento para toda Galicia, es decir, mandando alegaciones, coordinando también las manifestaciones, poniendo justicia gratuita gracias a que son asociaciones que pueden solicitarla, poniendo abogados y haciendo crowdfundings, como es el caso de ADEGA,
Y bueno, ya te digo, no es una organización súper fija, sí que hay un par de bloques ahí grandes que hay más comunicación entre ellos y más cosas, pero también está la Asociación de Consumidores y Usuarios de Galicia, pero bueno, va funcionando y va tirando. Sí, Lucas, yo quería preguntarte porque el documental es del 2023, ¿no? Creo recordar. El nuestro, El de Derrumbando sí, Gigantes, sí. sí. Vale. Entonces, en aquel momento es cuando el polígono eólico Acibal es el que consigue, el que conseguís parar, ¿no? A raíz Ujú. del descubrimiento de los petroglifos. O me estoy confundiendo de fechas. ¿2023? No, a ver, si queréis entramos en esta parte y os cuento lo que pasó Sí, ahí por en favor. concreto. Lo que pasó fue, nos organizamos, que fue lo que os conté antes, empezamos a ver qué podíamos hacer. Al polígono este no llegamos porque el periodo de exposición, que como sabéis son 30 días, fue durante la pandemia, entonces solo estas asociaciones de las que os hablaba antes, Petondo Lobo y demás, mandaron alegaciones. Las alegaciones, por si hay alguien que lo está escuchando y no lo sepa, consisten en se presenta un proyecto eólico, por lo menos es como se hace en Galicia. Ese proyecto tiene que llevar asociado una serie de informes de naturaleza, turismo, patrimonio, etcétera, que tienen que dar aval a que ese proyecto se puede realizar y es viable, una para que sea viable y otro para que sea declarado de interés autonómico. Si un proyecto no es declarado de interés autonómico, como entenderéis, tú no puedes coger en el medio de un monte y hacer un edificio, porque es un monte que no es una cosa industrial. Entonces, para poder transformar un terreno que está siendo una zona natural, una zona a lo mejor de producción de madera, o una zona en la que viven lobos y corzos, en una zona industrial, tiene que ser declarado de interés autonómico. Esto se intentó agilizar en la época después de empezar la guerra de Ucrania, pero lo que se hacía era, se presentaban todos estos informes y después de dárselos a la Xunta se ponían en el Diario Oficial de Galicia. Pasa algo similar con los proyectos a nivel de España y los que se enteren, que quiere decir que leas el DOGA o que estés como ahí, tienen 30 días para descargarse toda esa documentación. En este caso era 1 giga de PDFs que a mí, que soy informático, me costó un montón poder descargar y dividirlos en cachos que se pudieran repartir con la gente para que le echaran un vistazo. Entenderlos, eh, sacar a que algún experto del tema te diga lo que está mal, mandarlo y de ahí ya se verá lo que pasa. A partir de ahí lo que hace es, se manda a todas las entidades que pertenecen a la Xunta, a la de natural, al patrimonio natural, la de patrimonio, la de, bueno, cada uno se va dividiendo. Y en teoría, y digo en teoría porque no tenemos absolutamente ninguna prueba de eso, y gente que trabaja en las administraciones nos ha dicho directamente que a ellos no les llegan jamás ningún tipo de alegación ni por asomo, llegan a estas entidades. Las entidades dicen, vale, tenemos aquí un informe de esta compañía, vamos a centrarnos en los petróglifos en este caso, que dice que hay en esta zona de obras, hay 5 petróglifos y pero están todos a 1 kilómetro de las obras, con lo cual esto no influye. Pomba, pa'lante. Y tú podrías llegar y decirle, esto es mentira, pero claro, tú no lo sabes porque tú no tienes una prospección hecha de ahí. Lo mismo con la parte natural. Pueden decir, en esta zona no hay pues, quirópteros, no hay murciélagos o no hay ningún tipo de ave en peligro de extinción. Tú puedes ir con un ornitólogo amigo o que te venga de favor y que solo en un trayecto, que esto es verdad, esto pasó, de 1 hora, detecte el triple de especies que vienen en ese informe. Lo que pasó en Amil fue que todo eso estaba mal, pero a todo eso, lo que te decían es que estaba fuera de plazo, ¿vale? En los otros polígonos que reclamamos, pues va dentro de plazo. Ahí están las alegaciones, las hemos entregado hace, pues ya van a ser 3 años, 2 años y medio, y no tienes contestación alguna. Vale, ¿qué pasó en este caso? Como llegamos tarde, empezamos por eso, pasan absolutamente de ti y empiezan las obras. Empiezan las obras y dentro de las actividades que proponemos de la asociación es una puesta en valor de la zona y de los paisajes y es una caminata por la zona de las obras. Porque además a mucha gente, y esto sí que es bueno para los colectivos, le hace falta ir a ver cómo están destrozando el monte de al lado de su casa para darse cuenta de lo que pasa.
dentro de esta caminata y justo al lado de una zona que iba a ser dinamitada, vemos un petróglifo. Entonces alucinamos, decimos, pero vamos a ver. Entonces, pues eso, llamamos al Seprona, a prensa, es nuestra primera vez, entonces simplemente llamamos a patrimonio como de palabra, hasta que alguien, que aquí viene lo de ir heredando, ir entendiendo, ir aprovechando el conocimiento de otros colectivos, nos dice, no, mándalo por escrito. Manda un correo a esta dirección, este es el director de patrimonio, manda un correo a esta otra dirección, manda copias, etcétera, etcétera. Y mandad notas de prensa y todo esto. Vale, pasa esto y a nosotros no nos contesta absolutamente nadie. Nos dicen, vale, si esto no te contesta, mándalo por registro. Y empezamos a mandar las cosas por registro. ¿Qué pasó? Que en todo momento y desde ahí la administración se alinea con la empresa. La administración se comunica con la empresa en todo momento y la empresa, por algún motivo, empieza a construir y a trabajar súper rápido en las zonas en las que tiene los molinos. Y la mayoría de las piedras que están cerca de donde va a haber un molino empiezan a desaparecer durante esas semanas. Nosotros seguimos haciendo trayectos por el monte y seguimos encontrando más petróglifos, la mayoría ya dañados. Alguien dice que le escucha al jefe de obra decir que busquen lo que quieran, que en 15 días no hay nada que encontrar. Y seguimos durante unos 2 meses encontrando petróglifos cada fin de semana, porque cada uno tiene su trabajo y lo que hacíamos era los fines de semana ir a pasear al monte y cada vez que íbamos por algún sitio, un petróglifo. Insisto, ninguno de los vecinos que iba a esas rutas ni es experto en petróglifos, ni en arte rupestre, ni nada. Es que estas obras se estaban haciendo sobre un yacimiento. No conseguimos pararlas hasta un año después, mandando semana tras semana, hasta que nos pusieron seguridad 24 horas en el monte, que luego haré un pequeño inciso sobre esto, que nos impedía entrar. No impedía entrar a la gente que iba a controlar sus vacas en el monte, o a los cazadores, o a la gente que iba a correr, nos impedía entrar a nosotros, de manera explícita. No podíamos entrar con prensa, que en ese momento sí que venía bastante al monte, no te dejaban grabar. Bueno, este fue el segundo movimiento. Y aquí nos quedamos en una primera paralización que conseguimos, que nos tiraron abajo por un tema de plazos, porque iba fuera de plazo, y una segunda denuncia, gracias a esta primera fue con Ecologistas en Acción, gracias a un crowdfunding que hicimos con Adega, en el cual conseguimos que por fin, por los posibles impactos irreversibles en el patrimonio, se pararan las obras, pues ya hace año y pico. Y ahí seguimos esperando esa resolución que no sabemos qué saldrá de ahí. Tenemos claro que si cualquiera de nosotros hace eso, que lo que es destruir un elemento patrimonial en cualquiera de sus fincas, pues que se nos caería el pelo. No sé qué pasará con la administración o no sé qué pasará, porque en realidad esto es una denuncia a la administración por este tema, por no hacer una prospección, pero no creo que investigue, o sea, no es algo que vaya a investigarse más allá. Me parece que es una cosa que sería necesaria. Lucas, pero después de estos años, ¿cómo está la situación? ¿La empresa se ha retirado? Y entonces el monte está, pues eso, han dinamitado alguna zona, está destrozado, pero está abandonado. ¿O cómo está? ¿Sigue estando? Eso venía a decirte hoy. Hoy hemos conocido que el lunes, o sea, la zona lo que está es vigilada 24 horas, están las bases de los molinos hechas. En la primera paralización no tenían más que una cimentada. Y entre la primera y la segunda paralización, ¿vale?
lo que hicieron fueron dos cosas, que para mí ya identifican cómo trabajan estas empresas, ¿vale? De este polígono, ¿vale?, tendría que salir una línea de media tensión a otra línea de alta tensión. Si este polígono no existe o no fuera adelante, esa línea no tendría sentido. Bien, pues con las obras paradas y con otros petróglifos que encontramos en donde estaba la línea de evacuación, pero que en esa línea, pues porque eres una asociación, no eres, pues esa no la teníamos solicitada como que la detuvieran. Entonces, ellos consideran que a pesar de que le estamos mandando petróglifos, pueden construirla. Pues esa línea de evacuación la construyeron con la primera paralización. En la segunda paralización acabaron de cimentar molinos delante de todos nosotros, que los veíamos allí en el monte. Es decir, y así quedó con las bases de los molinos hechas y con vigilancia 24 horas. Y eso, hoy venimos de conocer que el lunes han encontrado muerto dentro de su coche por causas naturales a uno de los vigilantes de seguridad. Desde la Asociación de Amigos Eólicos, pues le damos el pésame a su familia y amigos. Era un chico además joven, de unos 37 años, y lamentamos muchísimo esta pérdida y vamos, que estamos, la verdad, bastante pues bueno, alucinados y apesumbrados por esta pérdida que es terrible, vamos. Así nos dejó a nosotros todo esto. Y no nos deja más también que pensar que no debería de tener que una empresa tener a una persona 24 horas o a N personas vigilando unas obras durante años por estas tonterías, ¿no? Pero bueno, ya ves tú. Ya, pero estas empresas no tienen problema de dinero y lo que quieren es garantizarse. No sé exactamente hasta dónde, pero el hecho de tener una persona 24 horas allí, y era solo estaba él, o eran dos personas, o... Hemos conocido las noticias hoy porque como también se ha dado la situación de que ha habido un crimen de violencia machista en el monte justo esta semana también, pues yo creo que al final los periódicos no dan abasto. Y lo único que sabemos es que fue la Guardia Civil, el compañero encontró a este otro compañero dentro del coche muerto, que fueron a levantar el cadáver, que consideraron que había muerto de causas naturales, pero aún no han dicho si... No entiendo yo lo que son causas naturales, entiendo que no sé si es una intoxicación por CO2 o un infarto, o no lo sé, yeah. no lo sé. Bueno, de todas formas, aquí en el polígono eólico El Escudo, que llevan ya ahora en verano va a hacer un año, también tienen 24 horas, 365 días al año vigilancia. Y las veces que hemos hecho excursiones para denunciar la situación y bueno, pues en el día de los funerales y tal, pues evidentemente llegó la Guardia Civil porque les habían llamado ellos. O sea, que cada vez que vamos así en grupo, les llaman a la Guardia Civil. Que es algo que yo creo que es el mismo modus operandi. Es un poco intimidación y sí que al principio, en nuestro caso, era impedirnos ir al monte para que no mandáramos más petróglifos. Es decir, ahora a posteriori ellos podrían decir, pues no había más petróglifos, y nosotros lo que decimos es, no, seguisteis destruyendo petróglifos durante meses y tenemos estas pruebas escritas, ¿sabes?, de mandarlos mes tras mes. Entonces, así estamos, con las administraciones alineadas y con todo. Para mí la más grave, y para mí lo que, cuando se lo explicas, que es alguno de los documentales de Derrubando Gigantes que tenemos pendiente, yo creo que es hablar de esto y habría que hacerlo. Cuando le explicas a la gente que son los lobos los encargados de cuidar a las ovejas, que son las propias empresas que quieren hacer los polígonos eólicos y solares las que tienen que hacer los estudios de impacto ambiental, patrimonial y de todo de sus proyectos, la gente se queda alucinada. Es algo que no le cabe en la cabeza, a nadie, que piensa que eso no debería de ser así. Pero bueno. Vale, Lucas, has hablado antes de esta red de colectivos que tenéis por toda Galicia y que en ciertos momentos se organiza para llevar a cabo manifestaciones generalmente en las ciudades, ¿no?, para llevar un poco esos mensajes a las zonas de Galicia donde más población vive. En este sentido, en Cantabria este pasado fin de semana hemos vivido una movilización contra los megaproyectos energéticos que afectan a este territorio.
Y bueno, así datos un poco a grosso modo, unas 1.500 personas de diversos territorios, contextos, incluso ideologías, se han movilizado en Santander con este mensaje de industrias macroenergéticas no. En ese sentido, no sé cómo vivís ahí en Galicia esta diversidad que tiene sus puntos muy positivos, pero también tiene muchos riesgos e incluso pues es fácil que haya límites que puedan separar más que unir. Me refiero también cuando además se tocan otros temas más allá de la lucha contra los megaproyectos energéticos. Esto, bueno, en Santander la diversidad era clara, que era muy amplia. Y bueno, ahí surge un poco la pregunta de ante este tipo de uniones para una manifestación, ¿es posible y cómo se hace algo un poco prolongado en el tiempo para que esa fuerza se mantenga y que no afloren otro tipo de limitaciones, o igual tienen que aflorar y es inevitable? No sé si en ese sentido tenéis algo de experiencia, nos puedes aportar un poco lo que conozcas, ¿no?, de lo que habéis vivido. También un poco en la línea de cuando entramos un poco en el debate, dentro de los proyectos de energía renovable, estos mensajes que muy fácilmente afloran de aquí no, delante de mi casa no, o por ejemplo, también en una entrevista que os hicieron, escuchábamos algún testimonio de alguna persona que hablaba un poco de autoconsumo, teniendo en cuenta igual que muchos molinos de 200 metros no, pero igual uno es suficiente para autoabastecerse la zona, cuando realmente un molino de 200 metros, aunque sea solo uno, ya implica un modelo industrial, ¿no? Entonces no sé si en ese sentido nos puedes hacer una reflexión, compartirnos experiencias de cómo lo vivís por allí. Sí, bueno, yo todo lo que digo, como, como todo lo que ya he dicho, son opiniones personales mías o incluso alguna que te puedo comentar algún compañero o tal. Bajo mi punto de vista, no es una debilidad tener gente de diferentes ideologías o con diferentes opiniones. Para mí es una fortaleza. Al cabo del tiempo sí que se hace o sí que se va un poco o sí que se separa un poco la gente que es de una ideología política como quien es del Madrid o del Barcelona, ¿no? Que suele pasar eso. Entonces a veces es complicado desligar tus reclamaciones de los, por ejemplo, pues, en este caso de los partidos, ¿vale? Yo, como colectivos pequeños, yo creo que hay que hacerlos. De hecho, ya hemos vivido varias elecciones desde ese momento, tenemos grupos de trabajo y con distribución de gente. Siempre intentamos, pues, escuchar a todo el mundo. Cuando mantuvimos reuniones con líderes políticos o que nos llaman para hablar con nosotros, lo hacemos. Lo que pasa es que al final, pues, son los de un color político los que nos llaman para reunirse con nosotros y no los de otro. Sí que ha habido algunos problemas por eso, pero bueno, yo creo que la gente se queda un poco con que no es oro todo lo que reluce. Yo siempre digo esta anécdota porque me parece muy significativo, en su momento me llenó mucho, de ver a gente que igual era su primera vez que estaba viviendo una injusticia y te decían en plan, o me decían a mí en este caso, pero ¿cómo puede ser esto posible? Porque estaban viendo de manera clara y muy directa esto que todo que estamos hablando, que cuando te lo plantean y te dan los datos y la información, dices, joder, pero esto es totalmente injusto, esto que se está haciendo, esta colonización de los espacios naturales, este despliegue masivo de renovables cuando no hay por qué hacerlo así, esto que me explicas, que lo veo tan claro, ¿cómo puede ser que esta gente lo esté haciendo y nos esté pasando por encima? Y yo siempre recuerdo un meme que hay ay, ya no me acuerdo quién era el personaje, pero muy famoso, que le mira a un famoso a otro y le dice, ¿es tu primera vez? Y yo me recuerdo de eso, en plan, es tu primera vez en una manifestación, es tu primera vez en el otro lado, en el lado de decir, esto es injusto y me voy a quejar por ello. Dice, claro, la de muchos de nosotros no lo es. Y yo siempre me centro en ganar a esa gente que nunca ha ido a una manifestación, que se ha dado cuenta de que las cosas igual no funcionan como le están contando, porque ahora lo sufre sus carnes.
Y esa es la que me gusta guardar. Esa y la que trabaja. Ya la que dices más adelante, con que se divide por diferentes ideologías, pues no te queda más remedio que perderla, sea por un lado o por el otro. Los partidos siempre van a usar la palabra y la palabrería para un lado o para el otro manejar a los colectivos. Y yo siempre pienso que los colectivos tenemos que estar separados. Si alguien no es capaz de separarlo, pues no va a trabajar bien en el grupo. Y pasan esas cosas. Pero bueno, creo que no son letales para que un colectivo pueda seguir avanzando, porque al final ese tipo de perfil no es la gente que más aporta a nivel de trabajo, que yo siempre centro en el trabajo, no en ya solo el apoyo social. En el apoyo social siempre van a decir que es una cosa de tal partido, una cosa de los no sé qué. En Galicia, por ejemplo, el partido mayoritario se queja mucho de que somos los del no a todo y se lo adjudica al bloque, que es la oposición. Entonces, igual que ellos nos dicen que somos los del no en mi aldea, pero sí en la de al lado. Y a mí eso me da la risa, porque yo si fuera no en mi aldea y si en la de al lado, no estaría con otras en 1000 aldeas apoyándome porque tengo empatía, porque sé por lo que están pasando y porque igual puedo dedicarle una hora de mi tiempo a compartir mis experiencias con gente de Santander y tener, pues, que si yo puedo compartir alguna experiencia que a ellos les solucione algo o ayudar, pues lo voy a hacer, porque sé por lo que están pasando, sé que esto está mal y sé que tenemos que luchar entre todos. Y yo sé mirar más allá de eso. Sí que es cierto que hay determinadas cosas que no. Y con respecto al último, perdón que me lío, que comentabas de dentro de la gente que lo tiene claro, si hay gente más reduccionista, si hay gente más de consumo local, si hay gente más... Sí que hay un poco de todo, pero yo creo que es buena esa variedad y que es normal. Es decir, pues alguien te puede decir que pongan, pues ese ejemplo que pusiste, creo que, no sé si aparte lo puse yo o lo dijo alguien, en plan, pues ponme 1 y no me pongas 5. Pues es un ejemplo que puedes decir al azar. Está muy guay que hagas ese ejemplo, porque eso lo usaría cualquier otra empresa para decirte, es que ves, lo que no quieren es muchos, quieren 1. Y lo sacarían de contexto y te atacarían con eso. Yo te puedo decir mi opinión concreta, que es la del reduccionismo y el consumo local. Siempre para mí veo absurdo que el proyecto de la Cival, cuando lo lees, que lo tuve que leer, te dice que la red de distribución, que son los 4 kilómetros esos que hicieron trabajando por la noche con luces para apurar, se va a perder un 1% de la energía era. Sí, solo en esos 4 kilómetros un 1% de la energía se perdía. Entonces, quiere decir que de los 3 días va a estar funcionando para mover la energía a 4 kilómetros. Aunque luego se sube a media tensión, pero también se pierde energía. Es decir, en tanto en cuanto, pues eso, Galicia desde 2017, bueno, los últimos eólicos, estaba generando más energía de la que consumía. Esa energía tiene que ir para algún lado. Si aumentamos todavía la energía, esa energía tiene que salir. Y tiene que salir de maneras o perdiéndose o creando un mogollón de industria que no queremos que sea beneficiosa ni para Galicia ni para Europa y que no queremos que sea el futuro, como es plantas de hidrógeno, entre comillas, verde o otro tipo de cosas. Pero ahí ya está lo que yo opino. Sí que es cierto que cada uno tiene su manera de verlo y yo no creo que sean negativas. Vale, bueno, a modo un poco de cierre de la entrevista, Lucas, has comentado cómo se ha paralizado el proyecto de polígono eólico que más cerca os afecta. Hemos hablado de esta lucha en Galicia que venís llevando desde hace muchos años, un montón de proyectos de polígonos eólicos. Vimos también en el documental que ha habido alguna sentencia que ha paralizado algún polígono eólico más o algunos polígonos eólicos más. No sé si un poco en todo este contexto nos puedes hacer a modo de cierre
una valoración de la situación en la actualidad y las perspectivas de futuro que tenéis, que bueno, que esto es algo complicado de compartir, de explicar, porque hay muchísima incertidumbre y estamos ante grandes gigantes, ¿no?, que nos quieren imponer un modelo. Pero bueno, un poco así, por si nos puedes compartir un poco los debates que estáis teniendo allí, que imaginamos que en buena parte rimen con los que tenemos por aquí, pero siempre es enriquecedor. Entonces, bueno, si te apetece compartirnos un poco a modo de cierre estas perspectivas de futuro y las luchas que venís llevando, proyectando. Bueno, en Galicia, que ya hemos hablado bastante, pero creo que no hemos hablado de la imagen completa, tenemos creo que en este momento, 64 polígonos eólicos paralizados por el Tribunal Superior de Justicia. Para unos esto es ser los del no, para otros es que hay 64 proyectos que no estaban cumpliendo algún tipo de ley, lo que hace, o que que corren peligro de poder estar incumpliendo algo, y que estaban yendo para adelante por las administraciones. Entonces, la conclusión para mí es que los colectivos tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir reclamando el sentido común que le falta a nuestras administraciones. Que parece que solo ven el dinero, porque para mí es eso, es dinero, y siempre lo diré, y que no quieren ver que están sacrificando muchas cosas en un futuro, ¿vale? Están sacrificando el rural en muchos aspectos, porque todo esto viene al rural, están sacrificando su naturaleza, su biodiversidad y sus horizontes. Pocos sitios quedan en Galicia en los cuales en un monte que mires al lado no hay un molino. También creo que hay que seguir aguantando. Se ve que la burbuja está empezando a explotar. Las grandes compañías que solo hacen que especular con estas licencias las están vendiendo, y si las administraciones no tienen ese sentido común y nosotros podemos como mínimo hacer que lo acaben viendo con donde más les duele, que es económicamente. Económicamente esto no nos está siendo viable, por lo tanto, al final desistís y vemos por dónde tiramos. Pues no nos queda otra que seguir luchando. Que además nos queda mucho camino, entonces también reflexionaría, pero sin parar. Y que por lo menos en Galicia están viniendo ahora un mogollón de proyectos a nivel estatal y vienen muy fuertes. Ellos lo tienen todo, tienen el dinero, tienen a la prensa, tienen a los políticos, tienen a la educación, pero nosotros tenemos la razón. Y yo creo que con un poquito de razón y con un poco que nos unamos, pues podemos hacer una voz muy fuerte. Y por eso me parece importante cosas como la de hoy, que en Cantabria se sepa lo que pasa en Galicia y lo que puede o no pasar ahí, que se sepa que podemos apoyarnos y que no estamos solos, porque obviamente esto no es un movimiento no en Galicia, pero sí en otro lado. Y nada más. Muy bien, Lucas. Lo que más me gusta, a mí personalmente, es lo último que has dicho respecto a eso, que o nos unimos o no vamos muy lejos. Que nos da igual, ya no solamente en territorios aquí cercanos, sino, bueno, pues Galicia nos puede quedar un poquito lejos, pero sin embargo sí que podríamos coordinarnos en algún momento, apoyarnos, y eso es lo más interesante de todo este tipo de relaciones, ¿no? Y que además las empresas y los políticos puedan considerar que si somos capaces de unirnos, pues igual es que vamos a tener muchísima más fuerza, y si lo piensan dos veces o no. Pero bueno, sobre todo para nosotros, ¿no? Para la gente que estamos ahí, y necesitamos también estar del brazo de otra gente, de otros sitios, y tener otra visión. Y sobre todo eso, insisto, unirnos, que es lo más importante de todo. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Lucas. Muchas gracias también, Carmen, Diana y José Manuel, por acompañarnos hoy en el Nido Móvil, hoy en el estudio de Radio Argallo, en Torrelavega. Y nada, Lucas, pues muchísimo ánimo y fuerza en la lucha que estás llevando a cabo, Namil, en Galicia. Muchísimas gracias. Solo quería añadir que si al que esté escuchando le parece interesante, que supongo que sí, que la mayoría de la gente que escucha vuestro programa pues está concienciada, que este tipo de conversaciones hay que tenerlas,
también con el que no lo está, con el que no sabe de qué va esto y con el que nunca se ha planteado que esto es un problema. Que le manden, hay muchísimos documentales que puedes recomendar sobre aves, sobre lo que veáis que le interesa a esa persona, y que siga luchando. Y si esa persona que nos está escuchando quiere apoyar nuestro manifiesto, puede entrar en amilsineólicos.org y ahí tiene el manifiesto ACIVAL, que firman unas 100 personalidades de la cultura de Galicia, no solo arqueólogos, sino gente de otras artes de Galicia, pero también está abierto a que firmen particulares y, bueno, siempre estará abierto. Entonces, si quieren leerse el manifiesto, que además creo que es aplicable a otras zonas de España también, y quiere firmarlo, ahí puede adherirse. Y nada más, que muchas gracias por contar con nosotros y que seguimos en contacto. Vale, pues seguimos en contacto. Mucho ánimo. Adiós, Lucas. Chao. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noek errekendu artean, noek abera topatu, eta geratu noiz muntu, ideiak zaizkizurtu. Cerramos en este punto este vuelo 141 y entrando ya en junio, poco a poco se va acabando esta 7ª temporada del Pájaro Observador. Aún nos quedan un par de vuelos para terminar a principios de julio y dispersarnos entre la frondosidad de este bosque, entre los cánticos pajariles, entre la naturaleza salvaje que nos rodea y tratar de volver con las pilas bien cargadas allá por los finales del verano. Otros años hemos tenido la reflexión sobre si continuar o no con estas reuniones rebeldes e inconformistas, dándonos ese tiempo del verano para ello, pero esta temporada la reflexión pajaril la hemos hecho con más antelación y si el flow de la vida nos lo permite, la intención que tenemos es la de retomar los vuelos en una 8ª temporada, lo dicho, iniciando hacia finales del verano. Pero bueno, de momento aún nos quedan un par de vuelos más en este horizonte próximo, así que si todo va bien nos volveremos a escuchar dentro de 2 semanas. Por cierto, un detalle que nos actualizó Lucas tras la grabación del programa es que son 73 ya las obras paralizadas por tribunales en Galicia. Aprovechamos también para recomendaros el documental del que hemos hablado en la entrevista y el cual los compartimos estos días por nuestras redes sociales, que lleva el título de Derrumbando Gigantes. Bueno, esperamos que os haya resultado de interés esta conversación con Lucas de Amilsineólicos. Y lo dicho al inicio del vuelo, si queréis proponernos nuevos contenidos para futuros vuelos relativos a otras luchas en defensa del territorio o cualquier otro tema o inquietud que queráis expresar y veáis que este sea un buen espacio para ello, os animamos totalmente a contactarnos a elpajaroobservador@gmail.com. Y por lo demás, y pase lo que pase, os animamos a seguir volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Gaur ez azte espero,